Hola, buena tarde. Pues estamos en otra sesión del seminario en estudios en el área de estudios en arte, ciencia, tecnología de UAM Lerma, un área adscrita al Departamento de Artes y Humanidades de esta casa abierta al tiempo. Y esta ocasión, pues, donde hemos estado conversando durante ya varias sesiones acerca de un tema que nos interesa y que de algún modo atraviesa a todos los panelistas que han estado en este seminario y que van a estar en esto que hemos titulado Entrecruzamientos entre el arte, la ciencia, la tecnología y sus implicaciones en la cultura digital contemporánea. Tenemos ahora esta sesión donde hemos convenido conversar también acerca de las aproximaciones que la fenomenología tiene y hace acerca del arte digital. Cómo son algunas aproximaciones, cómo mirar al arte digital o al arte electrónico, como diría Manovich, al arte también de los nuevos medios, un arte que, para no meternos en Honduras, trabaja fundamentalmente muy cercano con la ciencia y con la tecnología. Y para esta ocasión, pues el conversatorio estaremos una servidora, pero también, por supuesto, un invitado que nos interesaba mucho, que también formara parte del seminario, y es el doctor Fernando Zamora Águila de la FAD. Aquí yo preferiría, antes de presentarme yo y de conversar o de empezar con la conversación, que sea Fernando quien inicie, que es uno de nuestros invitados que ha aceptado de manera muy amable conversar precisamente sobre estos temas, a quien le agradezco mucho toda esa disposición, su amabilidad y por supuesto su conocimiento para compartir esta tarde, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a problematizar más que a presentar nuestras semblanzas. Esas las estarán mirando mientras nosotros vamos hablando de nuestra trayectoria y cómo hemos llegado a estos temas de lo digital. Así que, pues sin más, agradezco a Fernando, cierro por ahora mi micrófono y te dejo la palabra, Fer. Buena tarde. Muy buenas tardes, Claudia y colegas que están aquí en el seminario, así como el público general que tiene la amabilidad de asistir a esta conversación que vamos a tener. Soy Fernando Zamora Águila, soy profesor en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Quizá para muchas personas suena el nombre Academia de San Carlos, es la misma institución que justo en unos días cumple 240 años de existencia y que ha cambiado de nombre muchas veces. Creo que es la entidad académica de la UNAM que más nombres ha tenido, lo cual es interesante. Allí imparto materias teóricas desde hace ya más de 40 años. Yo provengo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí estudié letras y posteriormente estudié filosofía, pero acabé de formarme en la Facultad de Artes y Diseño, que en aquel tiempo era Escuela Nacional de Artes Plásticas. ¿Por qué acabé de formarme? Pues porque llegué muy joven y el contacto cotidiano con artistas plásticos y con diseñadores o con comunicadores gráficos me influyó mucho en lo personal, en lo estético y también me llevó hacia la investigación sobre las imágenes, también sobre el arte, desde luego. Y he publicado generalmente textos sobre estas materias, arte, imagen y su relación
con la educación, con el cine, con el mito, con la historia, etcétera. Creo que eso basta como presentación mía, pero quisiera apuntar que como parte de mi trabajo traduje un libro que se llama Hacia el universo de las imágenes técnicas, de Wilhelm Flusser. Era un filósofo checo que murió hace casi 40 años. Lo menciono especialmente porque en ese libro el autor hace una reflexión muy importante sobre el paso de lo que él llama las imágenes tradicionales a las imágenes técnicas. Más adelante, durante la conversación, voy a referirme a esta distinción que hace Flusser. Espero que no se me olvide. Eso es todo como presentación. Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que sin duda es una trayectoria que nos permite también reflexionar desde tus campos del estudio de la imagen, por supuesto a la idea de la imagen también tecnologizada, ¿no? Una imagen técnica, la imagen electrónico, digital, que por supuesto es probablemente uno de los temas más contemporáneos y discutidos en las últimas décadas, ¿no? Pues bueno, me presento, yo soy Claudia Mosqueda de Gómez, estoy en UAM Lerma, soy profesora del Departamento de Artes y Humanidades y soy también profesora de la carrera de Artes y Comunicación Digitales. A mí me gustaría, más que hablar de mi trayectoria, que ustedes pueden leer en la presentación que está ahí en la pantalla, me gustaría más bien un poco decir cómo fue la trayectoria que fui problematizando y cómo llegué a este momento de la fenomenología. En algún momento, cuando me concentré por mucho tiempo a leer demasiado sobre cyberpunk y la manera en cómo construían esta noción de la realidad virtual, la separación del cuerpo de la mente, me parecía interesante, pero al mismo tiempo dudaba mucho de eso que proponía la literatura, los despliegues tecnologizados de la realidad virtual, por ejemplo, lo que proponía Jaron Lanier, em, y las ideas que incluso tomaban de Plotino respecto que a veces la mente necesita separarse del cuerpo, ¿no? Como si en algún momento tuviera la mente que desprenderse de ese cuerpo para ir hacia una construcción de un mundo intermedio. Me interesó más bien, en todo caso, la idea del mundo intermedio, un mundo donde se puede vivir, y desde ahí, al mismo tiempo, yo ya estudiaba muchísimo a Deleuze, me acerqué a estas problematizaciones desde Deleuze, y fue con este filósofo que empecé a resolver esto que para mí era una dicotomía que no podía yo sostener porque no me parecía que hubiera tal, ¿no? Por ejemplo, la idea de lo humano versus lo tecnológico, o la realidad de la virtualidad, o lo material y lo inmaterial. En realidad son ideas que quise empezar a resolver desde Deleuze, y luego desde ahí también un texto que recuerdo que me atravesó mucho y fue detonante, fue el texto de Philippe Pie, el texto de lo virtual, donde refiere, por ejemplo, a una noción de experiencia estética completamente diferente a cómo se viviría la experiencia estética, por ejemplo, en el arte moderno, ¿no? Desde ahí, entonces, empecé a formalizar la idea, dejaron de ser como solamente ideas al aire y empecé a darle mucho más forma. De ahí que, por ejemplo, en el capítulo 3 de el último libro que edité con Wam Lerma, Interpelaciones del arte, el diseño y la sociedad, dedique precisamente una buena parte a toda esta construcción de lo digital que ahora menciono, ¿no? Pero un camino
que yo creo que no me di cuenta cómo en ese decurso estaba conduciéndome, no era, digamos, consciente de ello, sin embargo, ya empezaba a bordear el tema, era la fenomenología. Y es que al haber pensado precisamente en una construcción completamente diferente de la experiencia estética, me condujo entonces a problematizar sobre esa experiencia estética con lo virtual, la interacción me interesaba mucho, eh, un poco renunciar a la idea de la interacción en el sentido sociológico y más bien vincularlo con la idea de la fenomenología, que como dije hace un momento, ya lo estaba haciendo, pero no era tan consciente de ello. De tal manera entonces que eh, tenía ya una contigüidad con el pensamiento fenomenológico y al mismo tiempo, bueno, la hermenéutica que lo he trabajado desde mi etapa final en la formación de licenciatura, pues al mismo tiempo decidí empezar a relacionarlo. Y por eso es que el interés que tenemos ahora, tanto Fernando como yo, se concentra en una cuestión del arte digital mirado desde la fenomenología. Yo no sé, Fer, si tú me corriges, pero no como expertos, sino como acercamientos que hacemos desde, sí desde la filosofía, por supuesto, desde nuestras formaciones, pero también reconociendo que somos, bueno, yo por lo menos no asumiría que soy fenomenóloga, asumiría más bien que estoy aproximándome a ciertas categorías con el respeto, con el cuidado, con el rigor que el método fenomenológico merece, y en ese sentido, pues eh, tratar de dar una explicación salida fenomenológica a esto que nos interesa a los dos, que es, son estos temas, ¿no? Y en ese sentido, me parece que una discusión con la que podríamos ir iniciando es plantear cuál es la vigencia de este proyecto fenomenológico, ¿no? Que Husserl se propuso hace más de un siglo. ¿Tú qué dirías, Fer, a propósito? Bueno, pues también quiero advertir que no puedo ni de lejos considerarme experto en fenomenología, pero sí alguien interesado en este método y que con el paso de los años y luego cuando a uno lo invitan, como es mi caso con Claudia, a dar conferencias y a escribir sobre la fenomenología, pues se va involucrando más, vuelve uno a Husserl, vuelve uno a Merleau-Ponty, va uno leyendo más y más textos de ellos y de otros especialistas. Pero bueno, no se tiene que ser experto, además, ¿qué es ser experto, verdad? No se tiene que ser experto para hacer un uso serio, un uso riguroso, como dices, Claudia, de este método. Con respecto a esta primera cuestión que nos planteamos, creo que es importante ponerla sobre la mesa. ¿Cuál es la vigencia de la fenomenología como método? Si uno se informa, ve que surge hace poco más de un siglo, ya como tal, como método, a partir de Husserl, pero sabemos que no surge de la nada. Tiene muchos anclajes en el pensamiento occidental. Y a mí me gustaría referir dos muy rápido. Uno es René Descartes y otro es Immanuel Kant. Descartes porque su separación sistemática entre mente y cuerpo, una separación racionalista, va a dar pie a que Husserl toda su vida reflexione en esa separación que plantea Descartes, el fundador de la filosofía moderna occidental, se podría decir, Descartes, ¿no? Y uno de sus últimos textos es justamente las meditaciones cartesianas.
la fenomenología creo que nos ayuda a pensar y a tener la experiencia de cómo se pueden relacionar o no eso que se llama mente y esto que es el cuerpo, que nos es muy, muy tangible y muy directo. Bien, y en la otra fuente o la otra referencia es Kant. No se puede hablar de fenomenología, en mi opinión, sin tomar como referencia a Kant. Y Kant, entre tantas cosas que sintetiza y que inaugura, plantea que nuestro conocimiento, científico o no, es el conocimiento posible. ¿Y cuál es ese conocimiento posible? El de los fenómenos. Para Kant, y no solo para él, nosotros constituimos los objetos que nos rodean, objetos de investigación científica, objetos de la experiencia estética, objetos de la vida cotidiana, como apariencias o como construcciones que surgen porque tenemos el tiempo y el espacio como determinaciones, todo está determinado por tiempo, espacio, así somos nosotros. ¿Cómo serán otros seres? Incluso nuestros compañeros los animales, no sabemos. ¿Cómo serán seres de otras galaxias? Tampoco. Lo que sí sabemos es cómo somos nosotros. Entonces, Kant habla de estas determinaciones, tiempo, espacio, que son estéticas, y de una serie de aspectos intelectuales que son categorías para pensar, para construir y formar conceptos, ¿no? Entonces, eso es lo que aplicamos cuando nos acercamos a las cosas, pero les tendemos una especie de velo y nunca llegamos a las cosas en sí. Es un concepto kantiano. La cosa en sí es inaccesible. No se niega que existe, pero existe. Lo que sí sabemos es cómo son los fenómenos. Pues bien, la fenomenología de Husserl tiene su nombre precisamente, o que funda Husserl, tiene su nombre justamente porque toma como eje el fenómeno. Es una reflexión, un sistema que gira alrededor de los fenómenos. ¿Y qué son los fenómenos? Pues todo lo que nos rodea y que estamos construyendo individual y colectivamente. Nuestro mundo es un gran fenómeno, o hay diversos mundos que construimos. Pues bien, los especialistas hablan de varias etapas en el pensamiento de Husserl, una descriptiva, una trascendental, que es cuando él propone, quizá hablemos al ratito de esto, una reconducción de nuestra atención hacia cómo nos acercamos a las cosas, es decir, cómo hacemos fenómenos, y una tercera que es más de tipo, yo le llamaría social, en donde se refiere a que el mundo es intersubjetivo, que nuestro cuerpo es un cuerpo viviente y que constituimos un mundo de lo vivo, de lo vital. Bueno, estos conceptos son muy vigentes hoy en día. Y bueno, Husserl construye esta gran catedral a la que han entrado muchos, o a la que entramos muchos, cuando no hay nada ni por asomo de arte, lo que llamamos arte digital. Su mundo era analógico, podemos decir. Un mundo a lo mejor, hasta a veces me gusta pensar en blanco y negro, ¿no? Pero una pregunta buena es esa. ¿Cómo este aparataje tan complejo nos puede servir a más de 100 años para explicar, para comprender, para experimentar el tema específico para el cual me invita Claudia, el arte digital? Creo que sí, sirve de mucho
y espero que nuestra conversación lo ilustre, lo muestre. ¿Cómo ves, Claudia? Yo pienso que sí es vigente. Sí, yo coincido contigo. Me parece que a 100 años de este texto, Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica de Husserl, me parece que seguimos hablando de este texto como con una vigencia potentísima, ¿no? Has dicho algo muy importante que tiene que ver con este famoso dictum de Husserl sobre volver a las cosas mismas. Mm. Y a mí me interesa concentrar mucho de esta vigencia, de este método fenomenológico precisamente aquí, porque creo que este dictum nos muestra precisamente un dinamismo en la subjetividad de la experiencia humana. Creo que aquí se comprendería en mucho cómo Husserl nos invita a retornar a las esencias, nos invita a volver al mundo perceptivo como un especial interés en donde las esencias no habían sido partícipes en la filosofía, ¿no? Que él por lo menos pondrá en la discusión. Y en este sentido me gustaría evocar el pensamiento de Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, un filósofo que ya me parece que es muy consagrado en la cuestión del arte y que recurre precisamente a Husserl para decir que a él es incluso a quien le escuché directamente en una conferencia, decir que Husserl realmente se aproximó muy poco al fenómeno artístico y que en realidad dejó más bien algunas aproximaciones. A partir de esto me gustaría poner una imagen, bueno, un texto muy concreto que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Que, a lo que quiero ir. Y que es cómo Husserl, que claro, no se aproxima al fenómeno, se aproxima de maneras mínimas al fenómeno artístico, pero para indicarnos en esa brevedad que el arte en realidad no aparece como un objeto, sino más bien estamos hablando de un aparecer del objeto, ¿no? Es decir, el arte no es un objeto, sino más bien lo que hay es un aparecer. Y lo que tenemos en realidad es la apariencia de un objeto, que es en realidad lo que de algún modo está constituyendo pues, la estructura intencional del objeto artístico. Digamos que no me concentro en la vigencia del proyecto fenomenológico como tú ya bien lo has hecho. Decirlo sería pues redundar en eso. Más bien yo extendería la vigencia del proyecto fenomenológico precisamente a esta manera en la que Husserl, de algún modo, con estas aproximaciones que hace al arte, sienta de algún modo un germen, deja elementos para que sean otros quienes vayan problematizando. Y me parece que aquí tendríamos dos vertientes que a juicio de Álvarez Falcón tendríamos dos miradas, ¿no? Por un lado, el enfoque de esta mirada más hacia la intencionalidad, ¿no? Con estos fenomenólogos, Geiger, Becker, Ingarden, Dufresne, ¿no? Fink, y por otro lado, el nuevo desarrollo de la fenomenología que está marcado o trazado por Michel Henry, por Marc Rissy, por Garel, en fin. Creo que estas vertientes estéticas nos permiten ir encaminando hacia dónde queremos mirar. Y en particular, digamos, en la problematización que yo he ido trabajando en las cuestiones del arte digital, me parece que el proyecto fenomenológico de Dufresne y de Marc Rissy me parecen absolutamente pertinentes de acuerdo a estas, digamos, contribuciones que hace Husserl, que él no concluye, pero que sí sienta elementos importantísimos para iniciar la reflexión de, pues eso, de una contribución, de algo que se va a volver
a la larga una contribución importantísima, y que has dicho también algo muy importante, porque es en realidad una cuestión que claro, la cuestión fenomenológica no llegará hasta el arte digital, pero que estos empeños de estas aproximaciones justo lo que harán es encaminarnos hacia allá. Y en este sentido, quizá parte de la deriva de esta plática pueda ir hacia reflexionar qué pasa entonces con esta fenomenología en el arte digital, cómo podríamos acercar mutuamente tanto a la fenomenología pues como al arte digital. ¿Qué dirías de esto, Fernando? Bueno, pues antes de ir a esto, quiero referir rápidamente el dictum husserliano. Hay que ir a las cosas mismas. Si él lo dice es porque se había perdido esa relación con las cosas mismas, pero aquí hay que, lo digo para nuestro público, tener cuidado de no entender esta frase como en un sentido objetivista, positivista, ¿sí? No se trata de ir a la cosa de manera, pues no quiero usar malos términos, de despojar a la cosa de todo lo que nosotros construimos. El ir a las cosas mismas de Husserl es ir a la experiencia con las cosas. Por eso le llama fenomenología a su método. De lo que vamos a hablar es de qué intencionalidad hay en nuestra relación con las cosas, y es lo que él llama la reconducción de la atención. Nos vamos a olvidar o no nos vamos a concentrar en el objeto o la cosa inerte, sino en cómo nosotros nos acercamos a la cosa. Como decía alguno de tantos autores, Robert Echt, sobre Husserl, yo leo y me concentro en mi lectura, me pierdo en ella, pero ¿qué tal si me veo leyendo? Me observo a mí mismo en el acto de leer. Y así con el mundo, ¿no? Husserl nos invita a hacer eso. Yo veo los árboles, veo a las personas, convivo con la gente, el cielo, la tierra, etcétera. Ahora me voy a fijar en mi manera de aproximarme y de tener la experiencia con los árboles, con la gente. Y esa es la cosa de que él nos habla. Es una cosa fenomenológica. Él le da un nombre técnico, es el noema, pero aquí ahorita no es necesario entrar a esa terminología. Y la esencia de que habla es también fenomenológica. No pensemos, también lo digo para nuestro público general, en una esencia metafísica, eterna, platónica. No, Husserl, hasta donde entiendo, leyéndolo a él y leyendo a los fenomenólogos, no quiere caer en la metafísica, postular esencias absolutas, hegelianas, platónicas, etc. Bueno, sin embargo, ahí están gravitando esos autores, y voy a referirme a Plotino, a quien mencionó Claudia hace un momento, que era un gran autor, pues teólogo, filósofo, todavía no cristiano, pero daba paso al cristianismo. Dicen que él se negó a que le hicieran un retrato, porque los retratos solo reflejan lo efímero, ¿no? No lo esencial. Autores como Plotino o como el propio Platón están gravitando siempre cuando habla uno de los fenómenos y de cómo nos enfrentamos a ellos, y se pregunta uno, ¿qué hay detrás de los fenómenos, ¿no? ¿Qué esencias hay o qué hay detrás de las apariencias? Bien, pues estas preguntas creo que son pertinentes, ¿no? Cuando tomamos la pregunta como la que hace Claudia, ¿qué le puede aportar la fenomenología
al estudio del arte digital. Pero también podemos preguntar, ¿qué le aporta el arte digital a la fenomenología? Y yo creo que se enriquecen mutuamente. También quiero considerar que, y eso lo agradezco y lo debo mucho a mi lugar de trabajo, que es la Facultad de Artes y Diseño, pues desde hace más de 40 años veo trabajar a los artistas en su taller, a los diseñadores, en gráfica, en pintura, en modelado con barro, en tallado en madera, etcétera, etcétera. Y he observado, como todos, cómo al paso de las décadas empezó a llegar la tecnologización de las imágenes. En los años 80, creo que no había nada o casi nada de esto. Claro, había cámaras fotográficas, pero pronto empezaron a llegar las primeras computadoras. Al principio no sabíamos ni cómo se encendían. Y hubo diferentes reacciones, desde el rechazo absoluto hasta la aceptación entusiasta. Han pasado muchas cosas y un caso que quiero mencionar, aquí está presente Fernando Monreal, contemporáneo de todo esto que digo, lo anoté para no olvidar, el taller de gráfica digital del Centro Multimedia, del Centro Nacional de las Artes. En un libro donde participó Fernando Monreal, se relata cómo llegó diversos equipos tecnológicos y Humberto Jardón, Mónica Mayer y otras personas que ahora no recuerdo, Andrea Di Castro, empezaron a experimentar. Invitaron artistas, Gunter Gerso, Aceves Navarro, Felgueres, etcétera, y nos relatan las reacciones tan diferentes que hubo, desde los que se negaron rotundamente, que decían que eso no era arte, usar una máquina y procesar allí las imágenes, hasta los que ya se habían adelantado un poco, como Manuel Felgueres, ya creo que ya había hecho su máquina estética, y otros que llegaron a experimentar y a jugar con la máquina. Dan el nombre de una máquina Canon japonesa, una gran fotocopiadora, y así nos describen cómo esa digitalización de la imagen, vamos a llamarla analógica para contrastar, generó obras interesantes, obras a veces inesperadas por los mismos autores. Y entonces, ¿a qué va todo este relato que hago? Creo que al paso de los años ya las aguas toman su nivel y se aceptan las nuevas, una vez más, las nuevas tecnologías, porque siempre se va a hablar de nuevas tecnologías, y se integran. ¿A qué? En primer lugar, a la práctica del arte. En el diseño creo que es más fácil, es otra problemática, pero aquí hablamos del arte. Acaban por integrarse, aunque no todos los artistas recurran a estas tecnologías, pero ya lo ven con más naturalidad, sin temor, sin aversión, y ya hay artistas que trabajan la mayoría de su obra en soportes digitales, ¿no? Entonces, esto sucede y sí es importante, como dice Husserl, ir a las cosas mismas, en este caso al arte mismo, ¿no? Yo lo veo así, Claudia. ¿Cómo es el arte, la práctica, la experiencia, desde la producción? Otro tema es la recepción del arte, que espero que sí lo toquemos. Ahora, concretamente, para cerrar esta parte, creo que en primer lugar estas modalidades del arte enriquecen a la reflexión fenomenológica porque nos hacen conscientes a los que estamos de este lado, es decir, de la teoría, que a veces también son artistas, del aspecto fenomenal de la obra. Fenomenal entendido como fenómeno, ¿eh? Parece que estoy diciendo otra cosa.
la obra de arte es un fenómeno, es un objeto que se dirige a los sentidos, pero que adquiere otras cualidades físicas. Una pintura, bueno, es para verse y desde luego para tocar sus texturas, apreciar el color y demás. Una escultura es para que se escuche, que suene, sentir su masividad, etcétera. Alguna vez le decía yo a Claudia hace días que hubo aquí una exposición de Henry Moore, del escultor, en los años, yo creo que 80, en el Museo de Arte Moderno, y había una indicación por parte del autor o de los curadores que podía uno tocar las esculturas. Entonces yo me enteré y yo sí tocaba todas las esculturas. Me sentía raro tocándolas porque uno está acostumbrado en el museo a poner las manos atrás y ver respetuosamente. La gente se me quedaba mirando porque, repito, no estamos acostumbrados. Bien, es un ejemplo de ese aspecto fenoménico. Y en la historia del arte ha habido muchos momentos en que se ha querido superar o abandonar o relativizar el aspecto fenoménico de la obra para ir a esencias, a otras dimensiones, incluso platónicas, y así lo hicieron los simbolistas en el siglo XIX, y yo creo que muchos de los artistas conceptuales del siglo XX también, algunos incluso eran budistas. Entonces, el arte digital contribuye a esta línea de la desmaterialización de la obra. Pero no por ello deja de existir la obra, Claudia. Yo así lo veo. O es otra materialidad más evanescente, ¿verdad? Porque pues yo puedo ver obras únicamente en mi teléfono celular o en la red, apago la máquina y ya no hay obra, pero es una materialidad, una fenomenalidad distinta. Pues eso yo creo que enriquece a la reflexión fenomenológica, porque a mí al menos me confirma que el mundo y las cosas mismas con las que tenemos contacto son construcciones nuestras. No sé cómo lo veas, Claudia, pero sí hay ese enriquecimiento. Y del otro lado, pues la fenomenología hasta el día de hoy es muy buscada por estudiantes de posgrado, por teóricos que quieren explicar, comprender el fenómeno artístico, por categorías que espero vayamos explicando un poco más adelante. Sí, yo coincido que el decurso del arte ha permitido, por supuesto, acercarnos de una manera diferente con la tecnología, un acercamiento que ha existido, pero que ahora es diferente. Y cuando mencionas esta parte de la inmaterialidad, muy, muy difícil no traer a la mente a Paul Valéry, ¿no? Con su con su ubicuidad, porque en realidad creo que pues, yo no sé si se lo propuso como un vaticinio, pero la verdad es que la conquista de la ubicuidad sorprende muchísimo, ¿no? Y creo que ahí hay un encuentro de la tecnología con el arte, hay toda una reflexión interesantísima donde el propio Valery reconoce que claro, que está por un lado la idea de la obra de arte con toda esa materialidad, pero al mismo tiempo dice, ¿no? Si lo evoco directamente, dice, ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace años lo que habían venido siendo desde siempre, ¿no? Cabe esperar que tamañas novedades transformen toda la técnica de las artes, incidiendo con ello en la invención misma, pudiendo quizá llegar a modificar prodigiosamente la idea misma del arte. Me parece un fragmento potentísimo, porque precisamente un texto de 1928 que nos aproxima precisamente a nuevos apareceres de la obra de arte, de una obra
que en realidad va a tener un vínculo profundamente íntimo con la tecnología, que se va a relacionar de una manera, yo sí me atrevería a decir, probablemente inédita, como nunca lo hizo. Siempre ha tenido una relación, ¿no? Tanto con la ciencia, con la tecnología, pero creo que esta relación cabe preguntar más bien sobre cómo es esta relación y cómo en esa nueva relacionalidad aparecerían nuevas maneras para decirlo fenomenológicamente, de hacer apareceres nuevos en el arte, ¿no? Pero creo que estos apareceres también conllevan, como tú también habías mencionado, una reflexión, por un lado, de los artistas, pero también por otro lado también de los teóricos. Y en ese sentido, también me gustaría mostrarles esta imagen de unos textos que a mí me parece que son fundamentales en la cuestión fenomenológica, por supuesto, contemporánea, ¿no? Este texto que es A las imágenes mismas, donde fenomenólogos, ¿no? Aquí sí puedo decir fenomenólogos porque todos ellos tienen esta tradición de haber reflexionado mucho desde la escuela fenomenológica, por supuesto husserliana, pero que se vuelcan, a estudiar a los nuevos medios, ¿no? Y problematizan al arte digital, problematizan a los avatares en las redes sociales, generan preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la percepción y la imaginación? ¿Cómo puede modificar las redes sociales la imagen de nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto, el cuerpo como una categoría fenomenológica, preguntarse, por ejemplo, sobre el estatuto de la imagen en la estética fenomenológica y en la estética. Entonces, me parece que sin duda hay aportes mutuos donde no es del arte a la fenomenología, también es de la fenomenología al arte, y ahí hay una relación que sin duda muestra que el pensamiento fenomenológico, como decíamos hace un momento, está vivo, está probablemente más vivo que nunca, y que muchas de estas reflexiones nos conducen precisamente a estas contribuciones donde habría que pensar si lo que vemos en una imagen de realidad virtual es fantasía o es una elaboración de la percepción, ¿no? Yendo incluso y rebasando lo que algunos fenomenólogos como Merleau-Ponty había hecho, por ejemplo, en el texto de La duda de Cézanne, y ver, por ejemplo, también la vigencia de eso. Podemos seguir pensando en el lienzo, en el óleo solamente como cargas energéticas, o será que una imagen ubicua, ¿no? También tiene una potencia que nos conduce a una proyección de nuevas fantasías o de fantasías perceptuales, ¿no? Para decirlo en términos de Marc Rissy, por ejemplo. ¿Hacia dónde nos llevan estas reflexiones? Creo que la cuestión del cuerpo, la cuestión de las fantasías, de la imaginación, van a ser realmente conceptos que muchos fenomenólogos problematizan, ¿no? La imagen, por supuesto, la imagen en el sentido también de lo electrónico. Y por otro lado, también considero que hay estos otros, digamos, de este otro lado del arte, esta teórica que me parece muy importante mencionar, que este libro, Aesthetic of Interaction in Digital Art, me parece un libro fundamental en el sentido de que ella misma tiene una parte interesantísima donde dice, es necesaria la reflexión fenomenológica en este tipo de arte. Y cuando pone la discusión en su libro, me parece que lo que está diciendo habla de una urgencia sobre que no solo en general, no solamente la filosofía, sino la fenomenología,
ponga atención también a qué es lo que pasa con la experiencia corpórea, que como decía hace un momento me atreví a decir de algún modo es inédita, a lo mejor diferente a la manera en que el cuerpo se dispone a mirar una pintura, pues en este tipo de obras creo que la disposición del cuerpo es, por supuesto, distinta, ¿no? Y en este sentido, ella reflexiona, pone, como decía, una atención importante en esta urgencia de mirar, de que la fenomenología mire a los nuevos medios, a la interacción, a la virtualidad, a la inmersión, porque ella dice, es que parece como que la experiencia fuera una especie de caja negra. Y en realidad, algo que hay que destacar es que el arte, aquí el arte es sumamente participativo. Los receptores no son pasivos, son activos y por tanto siempre se están enfrentando a una experiencia muy semejante a la que tú referías como en este acto de la lectura me veo a mí mismo, ¿no? Me veo leyéndome o me veo en sueños, el soñador se sueña y en ese sueño se ve a sí mismo. Este efecto que hay, me parece que también está en esta, eh, insisto, como puesta, tema que pone en la mesa Katja Kabastek sobre esta urgencia de también que sea desde el arte, que los artistas puedan reflexionar fenomenológicamente, pero que también la fenomenología se acerque. Es decir, me parece un llamado honesto, un llamado necesario, absolutamente pertinente, centrar también la atención en cómo se da una comunicación, no solamente cara a cara, sino una comunicación mediada por instrumentos, mediada por interfaces, mediada por experiencias que están en los objetos, pero que no está, el objeto mismo no es la experiencia, sino que va a ser en el aparecer de ese espectador, interactor, público, observador, participante, ¿no? Entonces yo creo que aquí en estas dos cuestiones que menciono, tanto de los fenomenólogos como específicamente en Katja Kabastek, diría que, claro, coincidiría en que son aportes mutuos, ¿no? No lo haría a un lado. Me parece que tú has mostrado muy bien un decurso de las artes mismas precisamente para llevarnos a una discusión que yo añadiría, claro, es que en ese decurso lo que hay son nuevas preguntas, surgen nuevas maneras de problematizar al arte y por tanto una urgencia de también encontrar estos hilos que entretejan, hilos que vayan de algún modo generando discursos en aportes mutuos en la fenomenología, pero también en el arte digital mismo, ¿no? Pues fíjate, ahorita mostraste estos textos, el de Ayoa, las otras dos personas no las conozco, ni conocía sus textos, y encuentro algo muy importante. Voy a ir hacia atrás un poquito para decir qué es eso importante. Le llamamos arte digital a todo este fenómeno, y pues sí, es un término un tanto injusto, es una generalización, porque se le puede llamar de tantas maneras, ya dijiste, creo hace rato, arte electrónico, Flusser le llama imagen técnica y allí introduce la noción de imagen. Se le puede llamar de tantas maneras. Otra que yo pensaba hace unas horas era un arte mediatizado, un arte hipermediatizado. ¿Sigue siendo arte? Yo creo que sí, aunque algunos ya cuestionan la noción misma de arte. Y lo mediatizado es pertinente aquí mencionarlo porque tiene que ver mucho justamente con la fenomenología. Los fenómenos son precisamente lo que está en medio entre nosotros y las cosas
inertes. El mundo que constituimos entre todos es un gran medio dentro del cual nos desenvolvemos y a su vez nuestro aparato perceptual, intelectual, nuestra conciencia, nuestra memoria, es una mediación, un filtro entre las cosas y nosotros, ¿no? ¿Qué pasó con el arte entonces? A partir de esta referencia que haces a Paul Valéry, pues él dice, y no sé si sea en el mismo texto que nos leíste, que llegará el momento, es conocido por todos ese texto, que Walter Benjamin hizo muy famoso, llegará el momento en que las imágenes lleguen a nuestra casa como el agua al girar un grifo, ¿no? O el gas o la corriente eléctrica. Que de hecho es un epígrafe con el que empieza el texto, ¿no? De la Así es, reproductibilidad técnica. el de Benjamin. Pues Paul Valéry estaba escribiendo sobre arte, pinturas, pero pues era Paul Valéry, un hombre, un espíritu exquisito, que lo mismo escribía sobre Cézanne, Corot y poesía y Goethe, pero que miraba hacia adelante. Entonces, con toda esa sensibilidad, prevé lo que va a pasar. Y Walter Benjamin, a su vez, se encadena a esa reflexión y produce su famoso ensayo. ¿A qué voy? A que se da un fenómeno con el arte que va transitando hacia volverse imagen, cosa que muchos artistas deploran, me lo han dicho, detestan que se vean sus pinturas como imágenes. Me dicen, no, no es una imagen, es pintura. No es una imagen de un personaje o de un caballo, es una pieza en bronce. Vela como escultura, vela como un objeto, una pieza tridimensional con sus cualidades volumétricas, su espacialidad, etcétera, etcétera. Bueno, pero está allí el problema, ¿no? El problema en la realidad y el problema teórico. ¿Qué derecho tenemos a considerar imagen a una pintura, un grabado, y no verlos como grabado, con todas sus cualidades de gráfica, y que uno al ver cómo trabajan en los talleres se da cuenta de todo eso? Pues no nos asiste mucho derecho, pero es inevitable que el público y a veces otros artistas vean las representaciones que hay allí. Maurice Denis, un simbolista que también era pintor, decía, un cuadro no es ni una mujer desnuda, ni un paisaje, ni unas flores. No, es pintura sobre lienzo, es pigmento o es óleo sobre lienzo. Eso es un cuadro. Pero inevitablemente el público la va a ver como imagen de algo. Va a ver allí el retrato de la esposa o va a ver el paisaje. Pues bien, yo creo que la mediatización tan intensa de la vida en la modernidad, en la más reciente modernidad, lleva a que se transite del arte a la imagen o que el arte se vea como imagen. Estos tres textos que nos mostraste tratan sobre la imagen, o sea, su tema es ese. Seguramente adentro puede haber referencias a obras de arte. Entonces, pues fenomenológicamente es un tema relevante, como una pieza física, un objeto, me sirve como representación de algo más. Y cómo nosotros, pues nos enfrentamos a esa pieza. Y aquí voy a referir un concepto que no sé si lo vayas a mencionar, que es el de la ficción. Estuve buscando esa referencia a la ficción de la que hablamos hace un rato. Y Husserl hace una breve referencia, ¿no? A cómo la ficción, la poesía y el arte se valen de ella, pero también la ciencia.
dice que un geómetra necesita tener imaginación, ¿no? No sé si tú querías mencionar esa parte. Eh, Te la dejo si quieres o me sigo. No, yo creo que, claro, no, en el momento en el que te escuchaba, evidentemente me venía la noción de la imagen en el sentido husserliano, ¿no? Cuando Husserl explica el grabado de Dürer, por ejemplo, de Albert Dürer, pero más allá, también la evocación fuerte a la fantasía, Ujú. evocación fuerte, por supuesto, a la imaginación como un tipo de conciencia que comprende a la fantasía, ¿no? Y evidentemente, como comprende a la fantasía y como es un tipo de conciencia que se da como imagen, por supuesto que la fantasía perceptiva será una elaboración mucho mayor. Pero antes de seguir, a mí me gustaría, por supuesto, que si tú tienes algo en esta referencia a la imagen y a la fantasía, por supuesto. Pues sí, es muy breve. Husserl dice que un científico requiere tener imaginación. Y dice textualmente, un geómetra, por ejemplo, es un matemático, textual, opera más en la fantasía que en la percepción con figuras o modelos. O sea, el geómetra puede que haga trazos, mediciones y demás, pero entiendo yo lo que dice Husserl, como que al mismo tiempo en su imaginación, él habla de ficción aquí, en sus ficciones. ¿Por qué? Pues porque está creando figuras en su imaginario. Él está generando muchas imágenes que no alcanza a plasmar físicamente en los trazos. Ahora, era un geómetra de 1910 y tantos o 20 y tantos que no tenía computadoras, ¿no? A lo mejor un pizarrón, pero sí una imaginación muy potente. Eh, y dice que esa fantasía le da más libertad que sus propios trazos al geómetra. Bueno, sin duda es así. ¿Qué no será con un astrónomo lo mismo, con un investigador de partículas subatómicas, con un biólogo, etcétera? ¿Cuántas cosas, en cuántas cosas no se adelanta su imaginación a lo que efectivamente puede modelar, trazar, describir físicamente? Eh, y dice, esa imaginación, abro comillas, puede dar las formas que quiera a sus figuras fingidas. Por fingidas se entiende aquí como imaginadas. A lo mejor figuras imposibles de trazar o muy difíciles que llevarían horas trazar, y puede engendrar un sinnúmero de figuras nuevas. Cierro la cita. Y luego dice que los propios filósofos fenomenológicos o fenomenólogos también requieren mucha imaginación, sin duda alguna. Pero cierra, y esto nos sirve de mucho en esta conversación, diciendo que en el arte y en especial en la poesía, la imaginación, perdón, que el arte y en especial la poesía son de gran provecho para la investigación fenomenológica. ¿Por qué? No explica más, o yo no anoté más en mi cita, pues porque justamente se hace poesía, se produce arte por imaginación también, por sensibilidad, por tener un cuerpo vivo con todas las antenas y todos los sensores puestos. De eso Ujú, tenemos que hablar más adelante, del cuerpo, la claro. corporalidad. Entonces, aquí entra de nuevo la noción de imagen, ¿no? Y esto no va en ningún sentido polémico contra los artistas que quieren que uno vea sus pinturas como pinturas, sus grabados como gráfica y sus esculturas como escultura, no como imágenes de otra cosa. No, no es polémico contra ellos. Más bien es reconocer la importancia de la imaginación. Y Husserl
la reconoce. No abundó más en ello, pero ya nos diste muchos casos de autores y hasta el día de hoy que se explota esta vena, esta beta de la fenomenología, ¿no? Y justamente el tránsito o el surgimiento de los estudios de la imagen, muchos le llaman estudios visuales, pero para mí es un término más pobre que estudios de la imagen, es un desarrollo de los estudios del arte. Sigue y seguirá habiendo historia del arte, teoría del arte. No se trata de sustituir, sino de enriquecer. Entonces, los estudios de la imagen encajan muy bien con el proyecto fenomenológico. Se enriquecen del arte, se enriquecen de las imágenes y aportan al proyecto fenomenológico. Yo así lo veo. Sí, yo coincido. Es que realmente, pues, bueno, es que finalmente la obra en términos materiales implica un sustrato, ¿no? Es un sustrato material, de hecho, pero fenomenológicamente no. No es un sustrato, es más bien un aparecer. Y en este sentido me gustaría vincularlo con esta reflexión que has hecho, más que con la imaginación, porque la imaginación es eso, un tipo de conciencia que va a comprender a la fantasía, y en tanto que comprende a la fantasía, Husserl hace un acercamiento al arte desde la fantasía. Es decir, ahí sí se concentra y dice, claro, antes había dicho, para no, que no suene a una especie de contradicción, antes había dicho que Husserl hizo pocas aproximaciones al arte, pero también es cierto que eso, como también dije, sembró un germen importantísimo para lo que luego en esa nueva fenomenología Marc Ricci específicamente va a desatar como fantasía perceptiva, a diferencia, por ejemplo, de la fantasía, ¿no? Porque la fantasía sí que la trabajó Husserl, pero incluso él decía que la fantasía había que tener cuidado, ¿no? Para que no pareciera como una especie de nebulosa, ¿no? Como una imagen que de algún modo carece de referente físico o que no tiene un objeto representante o un objeto representado, ¿no? Sino como ese, en alemán, como lo diría Husserl, como ese Ich fantasiere, como ese fantasear, ¿no? Pero, pero en realidad ahí hay eso, ese germen. Sin embargo, quien va a desatar una elaboración mayor del arte, el arte como fantasía, va a ser Marc Ricci. Y el arte como fantasía perceptiva, para decirlo con mayor amplitud. Es posible pensar a la obra artística desde la fantasía perceptiva, porque ahí hay un aparecer, no es una sombra, no es como un amigo imaginario de un niño pequeño, ¿no? Eh, Tiene una configuración concreta, tiene un referente donde la cosa aparece. Y en ese sentido, la fantasía perceptiva es donde se va resolviendo de algún modo en la cuestión fenomenológica, el fenómeno artístico, y desde mi punto de vista, no solamente el fenómeno artístico, sino también aquellas mutas mutandis, aquellas cuestiones que tienen que ver también con el arte de los nuevos medios, ¿no? Para, como ya habíamos dicho, no castigarlo solo a lo digital. Y en ese sentido, esta fantasía perceptual es la que va más allá del estrato material, va más allá del sustrato, porque en realidad lo que está haciendo es que esta fantasía perceptual no puede ser reductible a una materialidad, no puede concentrarse solo en la idea de un referente objetivo. En realidad se acerca más bien a esto que es una desobjetivación. Es decir, en palabras sencillas, a lo mejor sería como lo que capta, lo que captamos
por la imaginación. Lo que se produce como una imagen desde la fantasía y que tiene un referente material, sí, pero que no nos concentramos en ese referente material, sino que vamos más allá de ese referente material. Esa desobjetivación de la que trata de algún modo el objeto artístico implica que en realidad es una experiencia de desobjetivar al objeto porque no está concentrado en el referente material, sino en esa carga más bien energética, en esa experiencia que el cuerpo elabora, que desata la imaginación, una experiencia que en realidad se aproxima, me gustaría decirlo como que ese aparecer refiere precisamente a un acto de hacer aparecer algo que yo veo que no está en lo material, sino que logro sustraer sensiblemente. No es el color, sino es el dato sensible del color. No es las líneas, no son las líneas o no son las formas, no es la imagen de un entorno digital, sino es esto como un dato sensible. Pero en realidad quien lo elabora es la experiencia estético-fenomenológica del personaje que lo recibe. Y aquí me parece que es donde se da ese aparecer, un aparecer de la cuestión artística como fenómeno. Claro, si justamente estamos utilizando el acercamiento fenomenológico, así es la obra, es una experiencia, es un fenómeno con un sustrato, en efecto, no está en el aire. Husserl tiene un idealismo justo fenomenológico, ¿verdad? No es un idealismo absoluto. El mundo existe y existe en tanto es un constructo colectivo. Y lo mismo las obras, ¿no? Sin embargo, creo que la riqueza y el interés de estas reflexiones y de lo que sucede en la realidad con las piezas artísticas, en calidad o no de imágenes, nos muestra que están los dos polos. Está en un tira y afloja entre la concreción, la corporalidad, la sensibilidad. Sí. ¿De quién? De quien hace la obra, de quien la recibe, y esa obra como fenómeno, pero como un objeto en el tiempo-espacio, ¿no? Entonces, creo que hay un juego justamente entre estas dos extremos, lo, digamos, groseramente material, lo inerte y el sujeto que se acerca a él. Y en medio está el fenómeno arte, el fenómeno imagen o el fenómeno aparición de una obra, el fenómeno de la experiencia con el arte. Pues creo que podemos justamente, siguiendo esta línea, referirnos al cuerpo, ¿no, Claudia? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué rol desempeña el cuerpo de quién? Lo mismo, de quien hace la obra, que tiene manos, tiene entrañas, tiene huesos y muchas cosas más allá adentro o alrededor, y el cuerpo de aquel otro sujeto al que bien que mal, queriendo o no, se dirige y que en algún momento va a estar apreciando la obra. Sabemos que el concepto de cuerpo viviente es un concepto central en la fenomenología husserliana. Para nuestro público, lo voy a poner aquí en el chat. No sé si vean nuestro chat, si yo escribo algo. Nuestro público. Bueno, nosotros lo vemos, pero el público no. No lo ve. Creo que no.
Husserl habla del cuerpo viviente, lo escribe con 4 letras, L-E-I-B, Leib. Ahora lo escribo y lo proyecto si quieres. Bueno, el Leib, que yo a veces digo a los estudiantes piensen en life en inglés y más o menos hay una relación, vida. El Leib es el cuerpo viviente con conciencia, memoria, sensibilidad y todo lo demás que pueda haber ahí adentro o alrededor. No es un mero Körper. La otra palabra está un poco más difícil de describir, pero es con K. Körper, un cuerpo inerte, como el de un objeto o el de un cadáver, ¿no? Entonces, al morir, nuestro cuerpo pasa a ser un mero, pasa de ser un Leib a ser un Körper. Pues bien, ahí están. Gracias. Precisamente es algo de lo que creo que sí debemos hablar siempre, ¿no? Cuando tratamos de arte y fenomenología o en general, ¿cómo es la relación del cuerpo viviente y de la obra? Pues tenemos de todo, ¿no? Desde en la historia de las artes y la historia de las imágenes, una relación física directa. Se pinta no solo con las manos, ¿no? Se pinta con todo un cuerpo, todo un organismo. Así mismo se interpreta la música, se canta, hasta la poesía, ¿no? Se produce con las manos, se habla, poesía oral, poesía escrita. Y entonces, una reflexión, yo no tengo respuestas definitivas a esto, pero una reflexión importante que debemos hacer, creo, es qué modificaciones sufre, qué cambios cualitativos se dan en la relación entre el cuerpo y la obra a la llegada de las artes digitales, a la llegada de las artes mediatizadas. Y pues creo que sí, se dan algunas. La más perceptible es precisamente que la obra muchas veces no tiene esa presencia inmediata a la que aspiran muchos artistas que se llegue, ¿no? Que la gente tenga el contacto o aspiraban el contacto directo con sus piezas. Pero bueno, siempre ha pasado, ¿no? En siglos anteriores casi nadie veía obras pictóricas, obras arquitectónicas, sino que había grabadores que con mayor o menor destreza reproducían esas pinturas, esas obras arquitectónicas o esculturas, las reproducían gráficamente y casi todo mundo las veía de esa forma. Muy poca gente podía ver directamente las obras. ¿Qué fue pasando? Precisamente la mediatización de nuestro mundo permitió, ya referimos lo que decía Paul Valéry, que hubiera un acceso masivo y más barato, más rápido y cada vez más fiel, entre comillas, a cómo son las obras. Aquí viene a colación lo que decía André Malraux, el escritor y crítico francés, sobre los museos imaginarios. Y él hablaba de los libros de arte, donde en una misma página podíamos tener una reproducción de una miniatura y una reproducción de un mural de grandes dimensiones, y ambas piezas aparecían del mismo tamaño o casi del mismo tamaño en una página de un libro. Pues esto que dice Malraux ya lo escribe en los años 50 del siglo pasado, ya se anuncia lo que va a venir. Creo que independientemente de la producción de arte digital, la difusión del arte
empezó a transitar hacia esta digitalización y eso acabó teniendo un efecto también sobre la manera en que el público se aproxima al arte, pero también sobre la manera en que los propios artistas lo producen. Yo diría eso así como una primera idea respecto a la corporalidad de la pieza y de la persona. Pues a mí me parece que el cuerpo es fundamental, ¿no? Pero el cuerpo como live y como curva, ¿no? El cuerpo live es live, es el cuerpo vivido, un cuerpo sintiente, un cuerpo que, que en todo momento parece que aquí hay que aclarar que no está separado de la idea del cuerpo como cuerpo objetivo, sino que en realidad sí forman una unidad, ¿no? Forman una síntesis corpórea, que de algún modo Husserl se aproxima precisamente a esta reflexión del cuerpo en un texto que se llama Constitución del cuerpo como portador de sensaciones localizadas, y ahí dice Husserl que el cuerpo es básicamente la unidad de la experiencia, es donde la experiencia nunca va a estar concluida, nunca va a estar acabada, sino que en realidad siempre va a darse desde nuevas y diferentes formas. Y yo creo que el cuerpo me parece que es una presencia que está de muchas maneras en toda la historicidad del arte, pero que insistiría en una manera en la que se comporta de modo distinto con las artes interactivas, ¿no? Por ejemplo, con lo virtual o con la inmersión. Creo que ahí hay una disposición diferente. Y yo no desligaría la idea del cuerpo como digámosle, experiencia, por un lado, porque finalmente si en el cuerpo es donde habría de darse la experiencia, en el cuerpo habría de darse la espacialidad, en el cuerpo sintiente, en este libro, me parece que hay elementos bien interesantes. A mí me gustaría evocar que en diarios narra Goethe cuando visita Roma si no estoy mal, más o menos como por 1786, ¿no? Y visita Roma con la intención pues de estar en los museos, pero se encuentra con el Apolo Belvedere y una de las cosas que narra Goethe en su experiencia es, en ese momento, cuando me encontré con Apolo Belvedere, mi mirada se compenetró con él, ¿no? Como si el tiempo y el espacio se hubieran desvanecido, como si todo eso se hubiese perdido, como si se hubiese desubicado del tiempo y del espacio y solamente estábamos él y yo. Cuando Goethe narra esto, a mí bueno, claro, luego lo leo, me pareció importantísimo. Ahí hay una disposición del cuerpo, ¿no? Aquí, claro, estoy refiriéndome a la disposición del que recibe. Pero luego, cuando hablamos de una disposición, no solamente, claro, ahí hay una disposición en el sentido de una experiencia virtual, de algún modo, digamos, muy inicial, que no hay un visor de realidad virtual o una instalación gigantesca que como dices tú en tu texto, que nos inmerja, ¿no? Sí hay una disposición mental, hay una construcción del espacio, hay una construcción del tiempo, hay una manera en la que en ese encuentro se logra dar una experiencia no concluida, no acabada, me parece que virtual, pero finalmente estética. Y luego, otra experiencia que me parece muy interesante es cuando empiezan a surgir estos estereoscopios
estereoscopios, Ujú. ¿no? En el siglo 19, o ¿no? 19 que se dan ya como con mucha, como con cierta popularidad. Y otra de esas experiencias es que la gente narra, y especialmente una referencia que en algún momento leí de Oliver Wendell, cuando refiere, por ejemplo, a mirar las imágenes del Monte de los Olivos en Jerusalén, dice, mi cuerpo se sentó, me concentré en mirar esas imágenes y de repente me volví un turista y sentí que mi cuerpo estaba en el sillón, pero mi imaginación estaba desbordada en el Monte de los Olivos. Y me parece que aquí hay otras experiencias que hablan precisamente de esta disposición del cuerpo, que si bien pueden ser virtuales, son una suerte de virtualidad de algún modo pasiva, en el sentido de que todo está desatado en esa construcción del espacio mental, pero cuando nos enfrentamos a instalaciones mucho más grandes, a instalaciones más complejas, no sé si quieres que pongamos alguna de estas, Ah, eh, sí, puede ser de una vez, sí. como eh, me parece que en estos ejemplos tendríamos ya una elaboración de una disposición del cuerpo mucho más compleja. Creo que en este tipo de trabajos lo que hay es un cuerpo que no solo es el lead, no solamente es cuerpo vivido, sino también es un cuerpo objetivo, un cuerpo que no termina nunca de elaborar las experiencias, un cuerpo que está abierto al mismo tiempo y que en realidad está al mismo tiempo construyendo el espacio, construyendo el tiempo, está volviendo significativas lo que está habiendo ahí, y si no tiene experiencias significativas que le ayuden a entender aquella probablemente a significación de esa abstracción como la que vemos aquí en esta obra de Salat, que a lo mejor tú explicas mucho mejor que yo, tiene que ver precisamente con esta disposición de un cuerpo mucho más dinámico, con un cuerpo que se despliega de manera diferente y que por tanto no es una experiencia virtual que se da como de manera pasiva, sino más bien mucho más compleja. Es que en el cuerpo todo concurre, es que ahí se da la espacialidad, ahí se da también la noción del tiempo, ahí finalmente siguen apareciendo estas fantasías perceptivas que habremos de elaborar, ¿no? Esta cuestión de lo inédito que me refería al inicio y que evidentemente aquí no creo que le podamos llamar espectador, pues un espectador que solo está a la expectativa, ¿no? Como del espectador del teatro que está esperando que se abran las cortinas de la pared que Del separa al telón. público, exacto, sino que en realidad aquí no hay eso, aquí lo que hay es un involucramiento muy activo, ¿no? Bueno, sí, pues esta pieza que agradezco a un colega que se llama Pedro Alayón de la FAD. Él me dio el dato de esta pieza. Me gustó por varias razones. Una de ellas es porque tiene mucho en común con la que sigue y que veremos después. Eh, pues no es una experiencia virtual, es bastante real, porque el sujeto entra físicamente en una instalación en donde hay reflejos en todos los ejes, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, frente, atrás, etcétera. Más estos elementos geométricos que parecen multiplicarse, pero en realidad es una pieza pues relativamente pequeña. Observen por favor el título, Más allá del infinito, o sea, a lo Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. Bueno, por el poder del reflejo, de la relación, algo aquí muy fenomenológico es la relación entre el todo y las partes.
Esto, bueno, viene desde Dilthey y desde los hermeneutas del siglo XIX y lo toma Husserl y lo sigue Dufresne y muchos otros. En nuestra percepción del mundo, nosotros estamos constantemente relacionando una totalidad con sus partes, ya sea que tengamos enfrente de nosotros un lápiz, un simple bolígrafo que ahora muestro. Aquí hay una relación entre todo y partes, ¿no? Nunca vemos al mismo tiempo todo el objeto. Tenemos que darle vuelta o nosotros dar vueltas alrededor del objeto. Esto lo describe muy bien Husserl como los perfiles, las tonalidades, o es difícil traducir el término, Abschattungen, que es como sombreados de las cosas. Todo lo estamos construyendo siempre. Entonces, esta pieza desconozco en absoluto si Salat sabe de fenomenología, pero creo que no es relevante. Lo relevante es lo buena que es la pieza, lo interesante que es y cómo, como decíamos hace un buen rato, enriquece a la reflexión fenomenológica, porque aquí se pone en práctica ese acercamiento que tenemos al mundo, constituyéndolo todo el tiempo. Hay juegos de espacio, juegos de tiempo. Y en esta que sigue, aquí, bueno, me llevaría mucho tiempo dar contexto, pero bueno, primero quiero que observen los pocos segundos que podemos por cuestión de derechos. ¿Ya fue todo? Bueno, es muy poquito. Ah, no, ahí va más. Invito al público a verla en internet, es fácil de localizar. Se trata de una construcción que hizo esta persona que allí está mencionada, Tractum Rinpoche, tiene nombre pues, de monje tibetano. Está ilustrando un pasaje de un texto budista. Este texto budista, que se llama el Sutra, Avatamsaka Sutra, quiere decir el Sutra de la guirnalda de flores, sí, así se llama. Describe, después de cientos y cientos de páginas, el cosmos como un conjunto de reflejos y de reflejos de reflejos y de reflejos de reflejos de reflejos, ¿no? A mí me gustó mucho la semejanza en esta reconstrucción de un texto budista clásico y en la pieza de Salat. Yo ahorita lo dejo aquí, pero solo quiero cerrar por el momento diciendo que la corporalidad humana interviene activamente en la experiencia con este tipo de obras. Bien lo dices, Claudia, no se limita uno a meterse y dejar que sucedan las cosas con los reflejos. Y siempre ha habido este tipo de obras, ¿no? Hace unos años trajeron una exposición de, ¿cómo se llama? Yayoi Kusama, una japonesa, artista japonesa, espero estarlo pronunciando bien. Y había una parte donde igual se metía uno y se reflejaba todo en todo. Entonces, pues definitivamente el aspecto corporal es esencial. Y esta es una manera de comprender lo que dice Husserl, del ir a las cosas mismas. Es ir a la experiencia que tenemos con ellas. ¿Cómo lo ves, Claudia? Oh, pues la verdad es que yo creo que con el cuerpo podríamos seguir y seguir, porque es la manera en cómo Husserl lo ha reflexionado, pero también luego Merleau-Ponty en la fenomenología de la percepción, cuando elabora este concepto de la síntesis corpórea, y que lo eleva todavía de manera más compleja en el último Merleau-Ponty, que es con el concepto, por ejemplo, de quiasmo, un concepto que me parece por mucho fundamental
en el sentido fenomenológico, porque es lo tocante y lo tocado, ¿no? Y creo que aquí, de algún modo, estamos al mismo tiempo hilvanando esta conversación con la participación, no solamente de quien recibe, como ya habíamos dicho antes, sino también de quien elabora, porque sin duda en este tipo de obras hay como una precondición del cuerpo, ¿no? Es decir, sí hay una intencionalidad. Pero no sé, Fer, porque mira, son 6:30, estamos Ujú, ujú. sumamente metidos en la conversación y no sé si nuestros compañeros, colegas, queridos compañeros que están aquí en la sala de Zoom quieren formular preguntas, quieren comentar cosas. Por otro lado, que la gente que está también en las diferentes transmisiones de redes quiere compartir alguna inquietud, pues no sé también que podamos escucharles. ¿Qué te parece, Fer? Creo que es lo más prudente. eh, si no alcanzamos a, yo si no alcanzo a soltar todo mi rollo, no importa, es bueno dar paso a las preguntas, ya vi una allí, y tal vez en las intervenciones de colegas y del público haya oportunidad de sacar algo de lo que tenemos todavía en el tintero. Sí, me parece Ujú. muy bien. Bueno, pues mira, aquí hay una pregunta de nuestro colega Rodrigo Rosales, que en el chat dice, la voy a leer, eh, Sí. como método, y luego pone entre paréntesis, ejemplo, crítica del arte. La fenomenología alcanza a justificar lo bello o lo verdadero del arte. Otra pregunta dentro del mismo comentario, ¿cómo alcanzar el estatus de la teoría cuando en el arte digital convergen la ciencia y la tecnología? Entonces, su vigencia se justificaría en la capacidad de sintetizar al espíritu como un universo, cuerpo y mente colectivos. Bueno, pues son muy fuertes las preguntas. Yo tomo la primera, no sé, eh, si- que tenemos que responder a la segunda que hace Rodrigo. Pues yo diría que en sí la fenomenología no se ocupa de estas categorías de lo bello y lo verdadero. Categorías, por cierto, necesarias si uno eh, se interesa, si uno estudia la teoría del arte en su devenir y hasta la actualidad. Eh, Originalmente se le atribuye a Platón, ¿no? La relación que hace entre lo bello, lo bueno y lo verdadero. Eh, el conocimiento debe acceder a eso, al contacto con lo bello, guión bueno, guión verdadero, las esencias, las ideas, y al paso del tiempo se le pueden aplicar estas categorías al arte, pero es algo ya muy posterior. El arte en principio era una tecne para los griegos, no tenía que ser algo bello, no tenía que ser algo verdadero, era una práctica. No digo que no fuera respetada, porque Fidias y Praxíteles sí que lo eran, y los arquitectos, pero no tenía el estatus que tenía la poesía, por ejemplo, de ser mediadora de los dioses, entre los dioses y los humanos. El ser tecne no era peyorativo, pero hacía énfasis en la destreza, en la calidad técnica, en la factura, en la disciplina. Entonces, eh, yo no tengo conocimiento de que la fenomenología como método del que estamos hablando se ocupe o justifique el arte como algo bello o verdadero. Pero sí pienso que lamentablemente, y aquí pues me voy a salir de la fenomenología, se perdió la categoría de lo bello en las artes, sobre todo cuando se academizaron y en la modernidad, porque lo bello era una cualidad ético-estética.
de la persona o de la obra. Cuando se secularizó la sociedad occidental y se separó del resto de las sociedades del mundo, lo bello pasó a ser una serie de cualidades formales, físicas, compositivas. Y eso se perdió para el arte, esa dimensión ético, estética e incluso ontológica. Ahora, yo creo que un Husserl era muy sensible a esto y cuando él propone construir una intersubjetividad, una comunidad universal, monádica le llama, yo creo que él era sensible a estas dimensiones del arte, de lo bello, pero no en su sentido físico, sino en su sentido ético y ontológico. Sería una beta muy interesante de investigación aplicar estos conceptos, el de intersubjetividad y el del mundo de lo viviente o de lo vivo, Lebenswelt, en Husserl, a una recuperación de lo bello en el arte. Pero habría que darle la vuelta, ¿no?, a lo que pasó justo en Occidente. Claro, sí. Sí, Claudia, adelante. Se me corta un poco tu sonido, no sé si sea mi internet. No sé, así. No tengo idea, pero también quedé un poco vaga y no sé, pero aquí no se ocupa de lo verdadero. Sin embargo, Se nos fue Claudia, ¿no? Hola. ¿Me escuchan? Por favor, dígame Sí te alguien. escuchamos, Sí, sí se Fernando, te escucha. escuchamos. Entonces No, parece ser fue que sí se fue el Claudia. internet de Vamos a ver si... Claudia. Ahí Bueno, está, ya regresó. yo creo que ya se va a conectar pronto. me sacó Zoom. Te sacaron, Claudia. Sí, no quería Zoom Bueno. que hablara. Pero no sé, me pareció escuchar la voz de Mónica o No, nos explicó que te habías desconectado, nada más. Ok, bueno, pues sí, me sacó Zoom, pero ya estoy aquí. Yo sí, claro, no le interesa, o no tiene, no que no le interese, no tiene por objeto la belleza, por lo menos no planteada como lo hicieron los estetas, ¿no? O los filósofos que se dedicaron a la experiencia estética. Sin embargo, me parece que en todo caso la experiencia estética y fenomenológica se aproximaría a algunas de estas reflexiones que señalas, Rodrigo, y en ese sentido apuntaría a una reflexión que hace Dufresne en este libro que es casi como una Biblia de la experiencia estética en la fenomenología y que refiere precisamente a cómo en realidad el objeto estético no es más que apariencia, ¿no? Y en ese sentido, la apariencia, dice, es más que apariencia. Su aparecer, en su ser está en el aparecer, es decir, en la manera en cómo se da en la representación y esa representación es desatada por sentimientos. Ahí hay una cuestión fenomenológica profunda porque en realidad es esa revelación de ese aparecer, más bien de esa revelación de los sentimientos, de lo sentido, de lo vivido, de lo padecido y no propiamente como lo bello. Hay una manera en la que Dufresne reflexiona sobre cómo el espectador ha de prestarse a esa revelación de esa imaginación. Y aquí, evidentemente, me parece que se puede ir mucho más allá de lo bello, de lo sublime o incluso de lo siniestro. Me parece que se puede ir más allá de esto porque los sentimientos pueden ser diversos, ¿no? Que incluso la noción de lo bello en Kant es un sentimiento, no va sobre la apariencia.
La noción de lo sublime también es otro sentimiento, la noción de lo siniestro es sentimiento, y en esa idea la belleza no ha estado nunca, por lo menos no en la apariencia del objeto. La belleza refiere al sentimiento en las cuestiones estéticas, y eso lo retoma de algún modo Dufresne en ese desarrollo de la experiencia fenomenológica en el arte. Y luego evocando este texto que al principio mencionaba sobre Philip K., cuando él habla de la cuestión de la virtualidad, algo que a mí me gusta mucho de ese texto es que él menciona que en todo caso, si pudiera existir un rasgo de belleza, por ejemplo, en el arte virtual, él dice que la belleza no está en el objeto, la belleza está en cómo se desata la experiencia que en realidad proviene de nosotros mismos. Está en la disposición del cuerpo que pueda aparecer tal belleza o no. Y entonces la belleza no es otra vez esa apariencia, sino la belleza como la disposición que tenemos a vivificar la obra y a experimentarla como un sentimiento sufrido y padecido en el cuerpo, ¿no? Si esto, en la medida de pues esto, de que nos queramos aproximar a estas reflexiones sobre, por ejemplo, la belleza, ¿no? Y luego en Pues las... Sí, sí, Fer. antes de pasar a la segunda pregunta que nos hace Rodrigo, que se me hace más difícil, creo que lamentablemente se empobreció la belleza, la idea de belleza, y quedó reducida a rasgos formales, físicos, a cánones, a algo meramente estético en el sentido de meramente físico, meramente sensorial, al gusto, algo que se educa, ¿no? Incluso se educaba el buen gusto. Pero si se recupera el sentido ético y moral de la belleza, creo que eso a Husserl le habría gustado mucho. Yo sé muy poco sobre sus gustos artísticos, pero él apunta mucho a eso, a una reconciliación de la colectividad. No olvidemos que Husserl vivió la Primera Guerra, murió un hijo de él en la Primera Guerra, fue marginado por ser judío, y sus últimos años los vivió bastante amargado, y empezó a hablar de la crisis de Europa, de que Europa estaba enferma y demás. Y aún así propone una comunidad eh, basada en la razón, en el entendimiento, y la belleza, yo creo que en su sentido original, que es el mismo que tienen muchas culturas, lo bello es bueno, lo bello es útil, eso le habría gustado mucho a Husserl. Y sí, creo que es un buen tema para la reflexión fenomenológica, el aspecto ético. Pero bueno, luego nos hace Rodrigo otra pregunta, pues dice, ¿cómo alcanzar el estatus de teoría? No sé si se refiere a la teoría del arte o a la fenomenología o a la teoría de los nuevos medios, cuando convergen la ciencia y la tecnología en el arte digital. Bueno, eso es lo que lo hace difícil, ¿no? Pero yo creo que sí se está teorizando bien sobre todo eso. Ya nos dio Claudia unos ejemplos, pero lo tiene ya, toda una teoría en construcción, pero lo es, ¿no? Quizá falte el Husserl de los nuevos medios, ¿no? Uno sería Wilhelm Flusser para mí, que lamentablemente se murió por accidente en los años 80, pero hay muchas personas, muchos expertos. Sí, yo creo que está en proceso, ¿no? Yo creo que estas aproximaciones y aportes que creo que se está trabando otra vez, ¿no? Me dio esa Ahorita te impresión. escuchamos. Gracias. Yo creo que es la hora en la que se cuelgan de mi red porque siempre...
Ya me pasó una vez que había Uy, siete, sí, piratas, sí, piratas en mi red. 7 diablitos. Sí, dice tres, sí, exacto. Pero bueno, yo creo que está en proceso, ¿no? Creo que esos aportes mutuos de los que hablábamos al inicio refieren precisamente a esa elevación de más que de un estatus, de un estatuto, de una fenomenología hacia el arte digital. Yo creo que está en proceso y coincidiría con Fernando que va y va muy bien, ¿no? Pues yo tengo esos libros ahí a su disposición por si alguien quisiera consultarlos en algún momento. Y luego no sé si hay más ¿Alguna otra comentarios. pregunta? Yo no las... Ah, ya, ahí, ya apareció. Pues está solo un gracias. Ah, de Rodrigo. Ah, de No sé Rodrigo. si hay alguna otra. Bueno, mientras alguien se anima, me gustaría hablar muy brevemente sobre cómo esta nueva vertiente de las artes ha potenciado la interactividad, que no es algo nuevo en el arte. Siempre se requiere de un público, de quien reciba, quien retroalimente a los autores, siempre desde que hay humanidad, desde que hay alguien que hace imágenes. No era tan directa, tan inmediata la respuesta, desde luego, pero una diferencia virtuosa que se percibe con la irrupción de la digitalización es que, por un lado, las respuestas llegan, ¿no?, a través de redes sociales, de los medios, pero por otro, ya desde hace varias décadas, se construyen obras hechas especialmente para la interacción con el público. Y yo pienso en una novela que conocí en los años 90, no recuerdo de cuándo es, me escribió un escritor estadounidense que se llama, yo creo que aún vive, Michael Joyce, se apellida igual que James Joyce, pero no es familiar. Esa novela se llama Afternoon y su soporte es digital. Yo compré un disco, me llegó el disco, lo metí a mi computadora, todavía eran discos de los cuadraditos de antes, los floppies, y, y leía la novela. Ahora está en CD y hace unas horas entré a internet y creo que hay acceso. Se paga y se adquiere la novela. La consideran un parteaguas en la literatura hipertextual y en la literatura interactiva, porque el público va buscando, va definiendo sus caminos de lectura y al final parece un gran laberinto, pero si uno es paciente y le gusta jugar, logra entender una historia. Hay una historia coherente con su planteamiento, desarrollo, pero también tiene muchos desarrollos, muchos desenlaces. Y esto en el caso de la obra literaria, pero todos sabemos que en la literatura impresa en papel hay muchos ejemplos, ¿no?, de escritores que invitan al público a completar, a leer en el orden que le dé la gana, etcétera. Con mayor razón en la plástica, yo creo, desde los videojuegos, ¿no?, que algunos ya lo consideran el 10º arte o el 11º arte, no sé en qué orden va, en qué lugar va. Se fomenta y se posibilita la interacción, pero al mismo tiempo eso implica una inmersión, lo cual nos llevaría un rato más a hablar, pero sí es importante tomar en cuenta que no solo hay interacción, también hay inmersión, que es la actitud más que contraria, complementaria. Y ha habido inmersión siempre, ¿no?, desde las catedrales góticas, desde las cavernas, la pieza budista que vimos hace rato. Los estereoscopios, ¿no? Exactamente, nos metemos, nos traga la pieza y somos receptivos o pasivos. No es malo ser pasivo,
porque nos dejamos llevar, nos absorbemos. Tampoco es posible ser siempre activos, sería Así demasiado es. cansado. Entonces siempre hay un juego entre interacción e inmersión. Y eso se potencia mucho con el arte digital en sus muy diversas formas. Pero es que en ese sentido, quizá para ir cerrando, porque Sí, nos dan casi ya las son. 7, Sí. a lo mejor sería también importante mencionar que la obra misma dispone un encuentro con el otro, ¿no? Y ante tal disposición, pues va generándose una elaboración de la experiencia, bueno, por supuesto estética, pero también fenomenológica. Y en ese sentido, a mí me parece que en el caso de la interacción, la interfaz es es como esta clave de esta experiencia anticipada, porque de algún modo abre la ventana a un mundo que permite construir una espacialidad, donde la mano del que toca al mismo tiempo es esta idea de lo tocante y lo tocado, porque hay una elaboración al final compleja, pues de una percepción del cuerpo, pero a partir de un espacio que se va a corporeizar, ¿no? O sea, creo que en realidad ahí esta idea de la interacción es muy interesante, porque por un lado también en esta obra que citas de Joyce, al mismo tiempo hay una participación en una obra que está abierta, ¿no? Y que tal apertura invita, por supuesto, a este cuerpo de este interactor, para que participe de otro modo, de manera activa. Habrá otras obras que lo inviten de manera pasiva, pero finalmente está la experiencia dada como interacción e inmersión en diferentes formas. Creo que finalmente ejemplos podemos encontrar muchísimos, ¿no? En el arte, se me olvidó el nombre de este teórico de la virtualidad, Oliver Grau, ¿no? Este teórico alemán, empieza a narrar precisamente los efectos de la inmersión. Él lo sitúa y se sitúa en las cavernas, ¿no? De Altamira. Y claro, ahí pues hay una inmersión, hay toda una experiencia anticipada también, pero en ese sentido a mí me parece que la experiencia está solamente, solo que está dada de manera diferente, porque también aquí tiene que ver mucho esta cuestión poética, la cuestión poética en el sentido de un mensaje abierto o un mensaje que ha sido de algún modo cerrado, pero que finalmente invita a la disposición de la elaboración corpórea, pasiva o activa, pero finalmente está. Así es. Ahí nos pregunta de nuevo Rodrigo, ¿el arte digital, el arte, y en particular el digital, ocupa el lugar de la política o bien el arte asume el poder? Con Flusser, Ah, ¿no? pero es una cita de Flusser, Sí, ahí pone Flusser, sí, página 119. del de Hacia el universo de las imágenes técnicas, o cuál será. Pues es correcto. Ah, sí. Bueno, a veces sí, pero no solo eso, ¿no? Es mucho más que, que cumplir o ocupar esa función política y asumir el poder. Creo que hay muchas otras dimensiones de la experiencia con las artes que pueden calar más hondo hacia la experiencia mística, hacia la creación de comunidad, pero no en un sentido político, ¿verdad? Eh, a lo mejor convendría que tuviéramos menos políticos y más artistas. Bueno, en eso quizá estaremos de acuerdo todos. Eh,
a veces es usado por la política, el arte. Hay artistas que gustosamente lo aceptan, ¿eh? Desde un Neruda que era stalinista y elogiaba a Stalin y justificaba lo que hacía. Ezra Pound era fascista, convencido, y hay de todo, ¿no? Pero hay artistas, poetas, novelistas que no se orientan a esos usos, a los juegos del poder político. No sé, es una cuestión muy vasta, muy compleja, pero desde luego que vigente. Pues, ¿qué te parece, Fernando, Son si 2 horas. concluimos? Sí, sí, sí. Claro. Pues muchísimas gracias a todos nuestros colegas que nos acompañaron, que están aquí en la sala de Zoom, al público que tuvo la paciencia de escuchar pues esta conversación que esperamos haya sido interesante para ustedes. Tratamos de hacerla lo más fluido posible sin meternos a términos densos, ¿no? Fenomenológicos, mucho menos en alemán, porque luego es más complicado. Pero pues por supuesto que les estamos muy agradecidos por su asistencia. ¿Tú quisieras mencionar alguna despedida, Sí, Fernando? quiero decir que sí preparamos esta conversación, pero no dejó de ser espontánea. Hubo muchas cosas que no esperábamos. Eh, a mí me dio mucho gusto poder conversar con Claudia. Como todos los colegas y todo el público sabe, si está uno en un café o en cualquier lugar, va a salir casi igual muchas veces, pero pues tratamos de estructurar temáticamente. A veces nos brincamos el orden y hubo algunas cositas que no se tocaron, pero para mí fue muy, muy agradable participar una vez más con Nawam Lerma. Agradezco la invitación y agradezco la asistencia del público y de los colegas y las colegas. Pues también un gusto mutuo haber conversado contigo, Fernando, y pues haber tenido aquí a nuestros compañeros de UAM. Se hubieran extrañado, o se extrañaron más bien muchas más preguntas que nos Sí, pusieran en aprietos, ¿no? yo Porque esperaba, pero también de ya eso se trata, ¿no? no nos pusieron en aprietos. No, 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 Un no poco hubo sí, eso. Rodrigo sí, ¿eh? Un poco sí. Bueno, sí, Pero yo, Rodrigo se atrevió, así que se lo agradecemos también. bueno, Bueno, pues nos despedimos entonces de esta transmisión. Les agradecemos mucho su presencia y al mismo tiempo les invitamos a la siguiente sesión con el doctor Hugo Solís, que será al 1 de diciembre. Una conversación que tendrá el doctor Hugo Solís con el doctor Miguel Méndez Rojas, y ellos estarán conversando sobre arte, ciencia, ciencia y arte, reflexiones infinitas. Eso para el 1 de diciembre a las 5 de la tarde. Y pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto. hasta pronto, buena noche. Buenas noches. Bye bye.